Y pues gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Dios utiliza a, a todos nos utiliza, hermanos. A veces nosotros pensamos que, pues, ¿en qué me puede utilizar o cómo, o cómo yo le puedo servir? Pero, hermanos, Dios nos utiliza. Y quiero eh, platicarles algo personal. Y no es lo importante, pero es algo que Dios me ha enseñado, o más bien me puso en esas situaciones, y a través de esas situaciones Dios me enseñó. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a leer también la palabra de Dios. Fíjense que ustedes pues dirían, bueno, ahí está el hermano parado, pero para mí estar aquí con ustedes de pie, el poder subir esas escaleras, poder caminar aquí, hermanos, es algo por lo cual yo le agradezco a Dios. Cada mañana me levanto, digo, ay, Dios, gracias porque me puedo poner de pie, puedo caminar. Porque, hermanos, cuando era un poco, bueno, ya tiene un buen rato, alrededor de 19 años, yo comencé con un problema físico en la pierna. Recién me había casado y comencé con este problema en donde era un dolor pues insoportable. Decía, ay, este dolor, cómo me molesta. Pues fue creciendo, creciendo. Yo le pedí a Dios, Dios mío, pues soy tu hijo, no sé qué es, eh, pero me molesta mucho. Finalmente, ya no aguanté, era un dolor terrible, pues caí con el ortopedista y el ortopedista me dijo, ¿sabes qué? Tu cadera izquierda está deshecha, tu cadera izquierda está porosa, ya no sirve. Y él me dijo, el dolor va a aumentar. Y yo dije, ay Dios, no puede ser, si yo ya tengo un dolor terrible, ¿cómo es que va a aumentar? No puede ser. Y sí, busca, investiga, pero finalmente te van a tener que poner una prótesis de cadera. Ya no sirve tu hueso. Cuando salimos de ahí, pues salimos mi esposo y yo algo desconsolados, desconcertados. Y yo le decía a Dios, Dios mío, dame un milagro. Pues solamente uno, sáname, yo te sirvo. En ese tiempo era maestro de escuela dominical, andaba con los jóvenes, involucrado, y decía, aquí estoy, ¿no? Dios, un milagro. Y pasó el tiempo y yo me esperaba y yo le pedía, y no me dio un milagro. Finalmente me tuvieron que operar, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo pedía un milagro, la sanidad, pero no me dio un milagro, me dio muchos milagros, hermanos, a través de esta enfermedad. Yo vi la mano de Dios, pero muchas veces, y yo decía, bueno, ahora entiendo cómo es que yo solo pedía algo para mí, pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito en esta situación adversa. Era una situación pues dolorosa. Y en todo este transcurrir de que me operaron, hermanos, Dios fue manifestando su mano poderosa. Y Él me ponía en las situaciones en donde yo tenía que decidir en quién confiaba. En un buen hospital, en un doctor con renombre o en Dios. Y pues así fue, hermanos, me operaron. Les voy a mencionar la segunda vez que me operaron, hermanos, porque Dios es maravilloso, nos hace a nosotros maravillosos, pero lo que hace el hombre pues tiene defectos. Pues me tuvieron que cambiar la prótesis 11 años después. Y en ese tiempo, hermanos,
no fue la excepción. Dios me volvió a enseñar cosas, me decía, me enseñó a confiar en Él. Y las situaciones, les voy a comentar esta rápidamente. Cuando yo entré al quirófano, normalmente los doctores están ya preparados y ya está todo listo para que ellos inmediatamente comiencen a ejecutar. Así fue la primera vez, pero la segunda vez que entré, llegué y no había doctores. Estaban los anestesistas, las enfermeras, el de las prótesis por ahí, no había doctores. Y yo me quedé sorprendido, no hay nadie. Se me acerca alguien y me dice, el doctor titular está de vacaciones, porque fue en el sistema público. Está el que le sigue, su ayudante. No sé exactamente si sea su residente, pero el que le ayuda está él. Y era un joven, yo ya lo había visto en las consultas. Y en la mente pasaba, bueno, ¿y podrá este joven? Era realmente un doctor joven, el que me iba a operar era un doctor ya grande, ya con experiencia. Y ahí, pensando en esta situación, digo, mejor me espero, sí que me opere. Dios, pues es una decisión complicada. Finalmente decidí confiar en Dios. Dios, usa a este doctor, úsalo, úsalo, es tu herramienta, es tu instrumento, que él pueda hacer un buen trabajo. Y le dije a la enfermera, sí, adelante, que me operen. Y hermanos, me operó. Y fue una bendición porque usó una técnica, como era joven, traen técnicas nuevas, usó una técnica que me ayudó bastante. Fue algo muy bueno para mí, ahora yo lo veo, lo puedo experimentar. Pero Dios me enseñó, Dios me puso en esa situación en la que tenía que confiar, no en el médico, no en el hospital, tenía que poner mi confianza en Dios, porque yo veía, digo, pues los doctores pueden cometer errores, son humanos, somos humanos y cometemos errores. Y hermanos, es de esto de lo que les quiero hablar, de la confianza en Dios. ¿En quién confiamos? A veces es fácil decir, sí, confío en Dios, pero cuando viene la dificultad, vienen los problemas, a veces en nuestro propio cuerpo, a veces en las situaciones familiares, a veces en las situaciones económicas, ahí ya empieza el problema. Realmente en quién confiamos. En el dinero, en nuestros contactos, en las personas que conocemos o en Dios. Dios tiene un propósito y fíjense que a mí me ha impactado la vida, pues sí, la vida del apóstol Pablo, discípulo del Señor Jesús, enviado de Jesús. Él, a pesar de ser un hombre pues al servicio completamente de Dios, padeció y tuvo que poner su confianza en Dios. Tuvo que poner su confianza y vamos a ver cómo es que pues él mismo dice cómo es que en algunas ocasiones, en una ocasión específica, él perdió la esperanza de poder vivir. Y les voy a invitar que vayan buscando ahí en Primera de Corintios. Pablo habla de ser abrumado sobremanera, más allá de sus fuerzas. Y hermanos,
la palabra de Dios nunca promete que vamos a vivir sin problemas, sin dificultades. Al contrario, ahí en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús tuvo aflicciones en este mundo, hasta crucificado de muerte. Y esa es nuestra vida, hermanos, aquí en esta tierra. Dios no nos promete que se acaban los problemas completamente, pero sí Él nos ayuda en medio de esas dificultades. Él nos enseña, nos da fortaleza y principalmente Él manifiesta su amor, su poder en nuestras vidas. Pablo admite haber llegado al punto de perder la esperanza de vivir. Ahí vamos a leer 1 Corintios 12, 1 Corintios capítulo 1, perdón. Capítulo 1, vamos a leer el 8, 9 y 10, hermanos. Y si me acompañan en la lectura, dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense, perdió la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué hermoso pasaje, hermanos. Perdón, hermanos, sí, es 2 Corintios 1. Perdonen, hermanos, es 2 Corintios 1, del 8, 9 y 10. Perdonen, hermanos. 2 Corintios. Hermanos, el apóstol Pablo dice que él perdió la esperanza de conservar la vida. Pero, hermanos, la enseñanza en medio del dolor, el sufrimiento revela nuestras debilidades y nos lleva a depender de Dios. Todo esto, hermanos, que nos sucede, a veces nosotros queremos o perdemos el tiempo en preguntar, ¿pero por qué Dios? Pero, hermanos, todo esto nos enseña, todo esto nos muestra el amor de Dios. Y cuando pasa la prueba, pasan las dificultades, uno experimenta pues muchas cosas, hermanos. Entre otras cosas, personalmente, yo antes de era joven, yo sentía que pues podía hacer lo que yo quisiera. Pues uno es impetuoso, anda, sube, baja. Pero cuando estuve en esta situación de enfermedad, de convalecencia después, yo necesitaba, hermanos. Y ahí es donde yo necesitaba ayuda, y ahí es donde aprendí, hermano. Dios me enseñó a pedir ayuda primeramente. Luego, también a recibirla. Y en recibirla, hermanos, es una gran bendición, porque yo no había experimentado plenamente el cobijo de mis hermanos, de la familia,
el cobijo cuando, no, espérame, te ayudamos, te apoyamos. Y qué hermoso, hermanos, qué bendición cuando los hermanos y a veces personas que ni uno que yo nunca imaginé, me ayudaban, me apoyaban, me visitaban. Decía, ay Dios mío, ¿cómo es que uno experimenta la bendición y el amor de Dios primeramente y de los hermanos? Cuando estamos al límite de esas situaciones de enfermedad y tribulación, Dios se manifiesta, Dios nos levanta, Dios nos ayuda, nos da de su amor. Todo eso que nos sucede, hermanos, y cómo Dios nos ayuda, es una muestra de la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Porque a veces nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades. Pues es que bueno, yo ya tengo ciertos estudios, no, pues ya con eso, ya tengo ciertas posesiones, no, pues ya con eso, ¿para qué necesito más? Pero realmente todo lo material, la salud, puede ser pasajera, hermanos. Dios nos enseña y nos enseña que debemos confiar en Dios. Hermanos, no debemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestros bienes que mismo Dios nos da. No debemos confiar en nosotros mismos. Dios permite pruebas para quebrar nuestro orgullo y autosuficiencia. Autosuficiencia entre comillas, porque no somos autosuficientes. Dios permite todo esto para que nosotros nos dobleguemos, porque en ocasiones tenemos esa hasta soberbia. Yo puedo, yo estoy sano, yo tengo. Dios permite esto y Él en cambio quiere que todo eso, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, lo pongamos a la disposición de Dios y que confiemos en nuestro Dios. Este es el punto clave, la confianza en Dios. Porque dice el pasaje, hermanos, pero tuvimos en nosotros mismos, es segunda de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Fíjense, en Dios que resucita a los muertos. Qué gran poder de Dios. El apóstol Pablo estaba bajo presión, a punto de morir. Ya, él de hecho ya decía, pues ya hasta aquí llegué. Pero pues la confianza en Dios, que pues Dios es tan grande, hermanos, que Él tiene poder para resucitar. Él tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Cómo no ayudar al apóstol Pablo? Y de hecho, Dios lo sacó adelante, hermanos. Dios le ayudó, lo tenía para un propósito. Dios tenía un plan y un propósito para el apóstol Pablo. A pesar de todas las situaciones, a pesar de su enfermedad, él tenía una enfermedad y le pedía a Dios, Dios, tengo este aguijón. 3 veces pidió. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no se va a perfeccionar en lo poderoso.
Dios se va a perfeccionar en la debilidad. Quien piensa que no es débil, entonces es orgulloso. Y Dios no va a trabajar ahí. Dios va a trabajar con las personas que se humillan a Dios, que nos humillamos a Dios. Dios va a trabajar ahí, porque Él en la debilidad se manifiesta. En lo que parece para el mundo débil, ahí es donde Dios se manifiesta. Hay pasajes, hay otros pasajes, hermanos, y tenemos muchos ejemplos en donde la confianza en Dios, la fe en Dios, da la victoria. Por ejemplo, ahí tenemos a Abraham, que confió en Dios, tuvo fe en Dios. El tener fe en Dios no es saltar al abismo, al vacío, a ver qué sale. No es eso. El tener fe es confiar en Dios y Él nos ha dado sus promesas. Él nos dejó su palabra y en su palabra están sus promesas. Y esas promesas, hermanos, se hacen verídicas. Nosotros las tenemos que pedir. Dios mío, tú prometiste que nos ibas a dar la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Yo creo en esa promesa, creo en tu Hijo. Y ahí está la promesa. Seguramente usted tiene alguna promesa que está pasando por su mente. Pues las tenemos que tener presentes, hermanos, porque ¿cómo vamos a pedir algo que ni siquiera sabemos que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es su problema, hermano? ¿Cuál es su dificultad? Física, de salud. Y hermanos, esa necesidad, ese problema, esa dificultad, la tenemos que poner en las manos de Dios y tenemos que confiar en nuestro Dios. Dice en el verso 10, cómo es que Dios es eterno. Y el apóstol lo recalca y dice en el verso 10, el cual nos libró tiempo atrás. Lo que yo ahora estoy recordándoles, platicándoles, Dios me libró, porque ahora puedo pues caminar, moverme, hasta hacer bicicleta. Cuando estaba en ese proceso, hermanos, de ser operado, yo me resistí. Yo como que no tenía mucha confianza. Yo no quería, yo seguía pidiéndole a Dios, Dios mío, dame un milagro, Dios mío, dame un milagro, Dios mío, dame un milagro. Pero yo veía que el plan de Dios era diferente. Y en algunas ocasiones Dios puso personas, ni siquiera hijos de Dios, puso personas que me ayudaron, afianzaron mi confianza en Dios. Porque hasta eso, hermanos, tenemos que tener confianza plena. Hay veces que uno entra al quirófano y pues no sale, ¿no? Ya, o sale con los pies para adelante, como se dice coloquialmente. Y yo tenía esa cuestión en mi corazón, yo quiero el milagro. Y alguna ocasión en el trabajo, yo soy arquitecto, andábamos en la obra, andaba yo con mi bastoncito porque ya no podía caminar, tenía que usar un bastón porque era muy complicado y muy doloroso.
tenía mi esposa, la verdad es que gracias a Dios por mi esposa, porque me tenía que ayudar a veces hasta a subir al coche con una delicadeza, porque si se me movía la pierna un poco más duro, ay, sentía que el cuerpo se me partía. Era tan doloroso eso. Uno de los doctores me decía, es que ese dolor que tienes pudiera ser un poco comparable con lo que sienten las mujeres cuando tienen a luz a su bebé. Ay, Dios mío, pues, yo no sé, ¿verdad? Pero ese dolor a veces era tan intenso y día y noche que ni podía descansar. Les digo que en esa ocasión yo estaba ahí en el trabajo y pues yo pues, en la construcción y los compañeros y pues ellos sabían que yo estaba mal, me ayudaban, gracias a Dios porque siempre recibí apoyo, pero uno se acercó y me dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas con tu bastón? Los otros compañeros pues empezaban a echar chascarrillos, ¿no? Es que metió la pata, anda ahí, quién sabe qué pateando y ya, nos reímos todos. Se volvió a acercar este joven, era un joven, me dice, oye, ¿qué te pasó? Diga, tiene curiosidad, yo pensé, tiene curiosidad, quiere saber. Ya le platiqué, mira, lo que pasa es que yo tengo una coxartrosis, ya. No, eh, me dicen los doctores que ya no tengo remedio, ya mi hueso está tan poroso, ya ni tengo cartílago siquiera. O sea que está hueso con hueso rotando y eso es muy doloroso. Y él me dice, oye, yo tengo un conocido, un primo, creo que era de él, que, que lo operaron de lo mismo. ¿Y sabes qué? Anda hasta en bicicleta. Y le dije, ¿a poco? Pues porque los doctores a mí me decían que iba a quedar mal, que iba a quedar con una calidad de vida muy mal. Y, y, y eso me dice este joven, sí, dice, mi conocido anda hasta en bicicleta, como si nada. Y yo decía, bueno, pues, pues eso me alentó porque Dios envió a esta persona para animarme, para afianzar mi confianza en Dios, a pesar de que yo sabía que pues iba a ser operado, pero tenía esa preocupación. Dios, no, Dios me puso a esta persona y a otras más, porque hermanos, ay, es Dios maravilloso. Dios es propicio. Cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, Él pone a personas, Él pone hermanos, Él pone hasta a veces a quien menos pensamos para alentarnos, para ayudarnos, para darnos un empujoncito. Esa es la misericordia de Dios. Pero hermanos, la confianza en Dios es necesaria. Es así, tiene que ser personal. Uno la tiene que tomar. Yo confío en ti, Dios. Yo confío en tus promesas. Yo confío en que tú vas a guiar mi vida. Vas a utilizar a los médicos, aún sin experiencia. En la primera operación, hermanos, pasó algo que yo decía, híjolas, el doctor me tenía que hacer un papelito de los preoperatorios y regresé porque había omitido ponerle palomitas y el doctor estaba con sus dentes tratando de poner su mica, ahí apurado. Y yo le digo, doctor, es que necesito que me ponga ahí o sea, que marque nada más una X en, las, en los espacios que usted necesita. Y dice, sí, permíteme. El doctor que me iba a operar la primera ocasión ya estaba apurado, no podía. Y yo viendo ahí al doctor que no podía marcar porque agarraba el lapicero, lo iba a marcar y se como que se hacía así y digo, ay Dios. Y llega a mi mente, ¿y si eso le pasa en la operación? No, pues me va a dejar peor, yo creo, porque no podía poner una X. Y el doctor batallaba. No pudo, de plano no pudo, y le dijo al que le ayuda, al doctor que le ayuda,
márcale unos preoperatorios. Ya el doctor llegó, el que le ayudaba, otro joven le ayudaba y ya le marcó. Ahí están. Dios, definitivamente, por favor, Dios, pongo mi confianza en ti, no en los médicos, porque viendo esa situación, uno dice, no, pues fallan, las personas fallan, el médico falla, no podía hacer algo tan sencillo. Ahora, ¿qué tenemos dentro de nuestro cuerpo tan delicado, tan fino? Y bueno, la confianza en Dios necesaria. Dios nos libra, me libró, me ayudó atrás. Me está ayudando ahora, porque gracias a Dios, hermanos, puedo estar aquí de pie, puedo caminar, y eso es una gran bendición. Ustedes dirían, bueno, pues es que cualquiera puede estar de pie, ¿no? Pero hermanos, yo sí veo la gran bendición de Dios, la oportunidad de Dios que me da de poder moverme. Y pues definitivamente, ¿cuál es mi respuesta a eso? Pues ser agradecido a Dios, seguir poniendo mi confianza en Dios y hermanos, animarles a ustedes que cuando llegue la dificultad, y no a todos nos va a llegar de igual manera, a unos de una forma, a otros de otra forma, como dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción. No dice qué aflicción, no dice que sea la misma aflicción para todos. Y Dios da su promesa, pero confiad, yo estoy con ustedes, con nosotros. Esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos. Y no solo eso, hermanos, porque el apóstol dice, nos libró, nos libra, y en quien esperaremos que aún nos librará al futuro, de lo que venga en el futuro, Él nos va a librar. El apóstol Pablo reconocía la soberanía de Dios, el futuro, el pasado, presente, futuro. Dios es infinito. Él no tiene principio y no tiene fin. Podemos confiar en Él porque Él en el futuro nos va a ayudar. Él nos va a sostener en cualquier situación que nos encontremos. La esperanza cristiana es activa. Confiamos en que cualquiera que sea la prueba que venga, Dios seguirá siendo fiel. Cualquiera que sea la prueba, Dios va a ser fiel. Él no nos deja solos. Él está atento para ayudarnos. Y además, hermanos, Él tiene palabras de vida eterna. En la resurrección, después de nuestra muerte física, ahí va a estar nuestro Dios, fiel, ayudándonos, recompensándonos cuando nosotros tengamos esa oportunidad de llegar a su presencia, de llegar allá al cielo, allá en el cielo. Hermanos, ¿qué prueba se está enfrentando hoy? ¿Cuál es su prueba, hermano? ¿Algún hijo? ¿Algún problema familiar? ¿Algún problema económico? Precisamente ahorita mi esposa anda, perdón, por cierto, hermanos, fuimos por aquel lado y
No sabe si le extrajeron su cartera o la dejó por ahí mal puesta. Pero son pruebas, hermano. A lo mejor para mí ya vuelve a sacar sus documentos y eso, pero pues tiene pues, cosas ahí de valor, ¿no? Y son pruebas que nos llegan, pruebas que quieren el enemigo, que en esas pruebas nosotros tropecemos, caigamos. Pero hermanos, la confianza en nuestro Dios. Este pasaje que leímos, hermanos, nos enseña tres cosas, hermanos. Tres cosas. Las pruebas son reales, hermano. Las dificultades son reales. Nadie está exento. Esa es una verdad. Las pruebas, las dificultades se nos van a presentar o están en curso. La otra cosa importante, Dios nos enseña que debemos de confiar, que no debemos de confiar en nosotros mismos. Llega la prueba, porque es una verdad, ¿en quién confiamos? No debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en el amigo, en la familia, No, eso es algo importante. No debemos de confiar en nosotros mismos. Es la segunda. Y la tercera, debemos de descansar en nuestro Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios, en nadie más. Dios va a proveer, hermano, no se preocupe. Dios va a poner el recurso, va a poner al médico, va a poner lo que se necesite, hermano. Dios lo va a poner. Pero no debemos de desviar nuestra confianza y ponerla en algo que no sea Dios. La confianza debe de ser solo en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué le preocupa, hermanos? Piense un momento. ¿Le preocupa una cuestión económica? Hermanos, esa es la cuestión salud. Y Dios sabe, ¿no? Porque cómo Dios nos enseña, a través de qué vamos a aprender nosotros, cada uno de nosotros. A mí me lo enseñó a través de la cuestión de salud. Sí me enseñó el Señor. Y bueno, ahora lo veo y lo comparto. Porque fíjense que, pues, en el trabajo muchos supieron que yo estuve mal y luego me veían y dicen, oye, Mariano, pero pues si ya andas hasta derechito, ¿cómo le hiciste? ¿Con quién te operaste? Hay personas, compañeros, que tienen familiares también en esa situación. Pues Dios me ha puesto ahí también, ¿no? Y me dicen, oye, es que mi hermana de un ingeniero, ¿sabes que mi hermana está en esa situación? Pásame el teléfono del doctor, ¿no? Y le digo, oye, pues es que el doctor era un principiante, no sé si quieras. Y ahí hay oportunidad, hermanos. Platico con ellos, le digo, mira, porque hay unos que no tienen fe en el seguro social. No, mejor yo me voy a un particular, porque ahí en el seguro social, pues no tienen fe, ¿no? Pues es que está mal enfocada su seguridad, su confianza. Ellos confían en el doctor, en el hospital. Y yo les digo, mira, confía en Dios. Y les platico esto. Digo, mira, a
a mí no me operó el titular. Y ve, mira, gracias a Dios, dice, no, quedaste re bien, por eso nos acercamos y se acercan. Y bueno, pues hermanos, pero la confianza es en Dios. Todo lo que Dios nos da, nos permite pasar, es para enseñarnos algo. Me enseñó a mí y gracias a Dios porque tengo esa gran bendición. Tengo esa gran bendición de poder compartirlo con ustedes. Pablo nos muestra que la tribulación no es el fin. No es el fin la tribulación, sino el medio para aprender a confiar en Dios. Es el medio para aprender a confiar en Dios. Es una lección que Dios nos da. Es un medio para que nosotros podamos aprender a confiar. ¿Cómo vamos a aprender si no hay... los maestros nos ponen examen, ¿no? Y a veces falla uno y después ve uno y dice, bueno, ¿por qué estuve mal? Y es que no era de esta manera, de otra manera. Bueno, ahora sí no se me va a olvidar porque ya me pusieron ahí una calificación no tan buena. No me gustó. Fue hasta, a veces para algunas personas hasta, pues, humillante el que todos sacaron 10 y yo saqué 5. No, ya no me vuelve a pasar. Aprendo, estudio, veo. Bueno, Dios nos enseña y Él quiere, hermanos, que nosotros confiemos plenamente en Él. El hombre falla, los recursos se agotan, hermanos, porque eso a veces pasa. Lo vimos muchas veces en el COVID, ¿no, hermanos? Que se enfermó tal personaje de COVID y gastaban, vendían o malbarataban con tal de poder pagar el tratamiento, un buen tratamiento, que a veces ni era el indicado, o sea, el correcto. Pero la gente gastaba con tal de poder atenderse. Los recursos se agotan, hermanos. Pero Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Hermanos, recordemos las palabras de 2 de Timoteo 1:12, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿En quién hemos creído, hermanos? Debemos de tener esa seguridad. Hemos creído en el Señor Jesús. Hemos creído en el Dios Todopoderoso. No es un Dios con D minúscula. No es como dice en el Antiguo Testamento, no es un leño, ¿no? Les dice, no me acuerdo qué profeta es, que le dice, le hablan al leño, o sea, refiriéndose al pedazo de madera. Lo dice de manera un tanto despectiva, ¿no? Pero sí, realmente un ídolo de madera es un pedazo de leño. Le hablan al leño, le piden al leño y no les responde. Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Si estás confiando en ti mismo, si está usted confiando en usted mismo, mejor rinda su vida a Dios. Deje que Dios le provea. Deje que Dios le guíe. Y Dios, al tomar el control de su vida, le va a dar muchas bendiciones. Le va a dar, aún en medio de las tribulaciones, le va a dar el gozo, le va a dar la paz, le va a dar bendiciones.
Les voy a invitar, hermanos, que pues oremos, hermanos, agradeciendo a Dios y pidiéndole a Dios y, hermanos, confirmando esa confianza en nuestro Dios, la confianza solamente en nuestro Dios, no en nosotros mismos, no esa confianza que en nuestras capacidades, en nuestras pertenencias. Dejémosle todo a nuestro Dios. Depositemos nuestra confianza en el Todopoderoso. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar.